Soy Sandra Moreno, estamos en Reflexiones para el Alma. Este programa, hecho desde la psicología social, les damos a ustedes herramientas para vivir mejor. Vamos a estar hablando de los chicos, desde la educación. Y te conté en las redes que íbamos a hablar de algo así como yo llamo revolución en las aulas, trabajando con la inteligencia emocional o con la inteligencia intelectual, racional, que tienen estructuras bastante quizás arcaicas, pero que muchas escuelas la tienen. Invité a un profe de una escuela bastante particular, para mi criterio de avanzada, porque los chicos de hoy no son los chicos de antes. Así que la educación tiene que ayornarse. Y esta escuela está súper ayornada, está acá en Cardales. Me va a gustar que escuches esta entrevista porque te va a dejar pensando, a vos, papá, mamá, docente, adulto, que tenés a cargo un menor, para poder guiar esa educación que justamente va a armar el futuro de ese niño. Y si armamos el futuro de varios niños sólidamente, ¿qué armamos? Una sociedad sólida. Te cuento que la motivación, el desarrollo personal y el enfoque práctico del aprendizaje son elementos comunes de las principales tendencias en la educación. El futuro de los alumnos, como seres biopsicosociales, parte de la escuela, también está en la casa, ¿no? Por supuesto, pero parte de la escuela, y eso tiene su reflejo en las nuevas tendencias en educación. Siempre que se aplique, ¿no? La formación es clave para un desarrollo que evoluciona hacia nuevas direcciones que hasta en ciertas ocasiones algunas escuelas y o docentes aún no han descubierto y están por descubrir. Trasladar a las aulas una nueva conciencia social y una concepción global surgida al nacimiento de nuevos recursos digitales, por ejemplo, es todo un reto materializado en un sinfín de opciones para un aprendizaje ciertamente productivo que se reinventa a una velocidad de vértigo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que ponete las pilas, docente, papá, mamá, directora, ministro de educación, porque los pibes hoy van en Exocet y nosotros vamos en Tortuga muchas veces. No obstante, los procesos cerebrales en general y las emociones o el conocimiento interior en particular son aspectos fundamentales en el aprendizaje. Tanto es así que diversos estudios señalan la importancia de técnicas educativas que, sin ser algo notoriamente revolucionario, han de estar muy presentes en la escuela. Deberían, por lo menos. Con relación a la inteligencia emocional en las escuelas, cabe mencionar que ya se está en condiciones de señalar que si bien hay un cociente intelectual, también hay un cociente emocional. Sí, docentes, todos debemos saberlo. Daniel Goleman, como te digo siempre, el papá de la inteligencia emocional, sostiene que la familia y la escuela, a lo largo de la historia, han sobredimensionado la importancia de la inteligencia racional. El cociente intelectual. Pareciera ser que tal chico es muy inteligente. ¿Inteligente cómo? ¿Inteligente con un gran cociente intelectual? O te pregunto, ¿inteligente con un gran cociente emocional, de inteligencia emocional? ¿Dónde está el parámetro de medida para que ese docente diga, wow, ese chico es muy inteligente? ¿Está parado en el cociente intelectual o en el cociente de inteligencia emocional? Eso es una buena pregunta que me encantaría que muchos docentes o papás o mamás se hagan para ver qué tienen de respuesta. Porque la respuesta a esa pregunta, aunque les parezca mentira en una proyección a futuro, está en la formación de inteligencia emocional a nivel social. Porque hoy nuestros niños son niños, pero sabemos que van a ser adultos. Hay que ver cómo los formamos para que lleguen a esa adultez. Según Daniel Goleman, la inteligencia racional solo aporta el 20% para el éxito personal. El resto, o sea el 80%, queda sujeto a la inteligencia emocional. Ese niño va a tener un trabajo, va a ir a una universidad y
¿Solamente vos crees que va a desarrollarse en función del cociente racional? ¿Todo lo intelectual aplica? ¿O está lo emocional en juego? La educación emocional centra su atención en la influencia que las emociones tienen en el proceso cognitivo y en el desarrollo del individuo. Justamente de eso se trata las propuestas de las nuevas técnicas de aprendizaje, donde la continuidad emocional del niño es fundamental. Hoy con nuestro invitado, justamente él nos va a contar sobre esto que te estoy diciendo, la continuidad emocional del niño en la escuela. Un tema que creo que muchos docentes le decimos, ¿vos manejás la continuidad emocional del nene en el aula? Yo me imagino la cara del docente. No sabe qué es continuidad emocional. Y te digo más, no debería ni tener por qué saberlo, porque en la docencia no se lo deben haber enseñado. ¿Por qué lo vas a saber? Entonces ahí, a los directivos de la escuela, está bueno que abran su cabeza y también las puertas hacia algunos otros profesionales, podemos ser los psicólogos sociales, los acompañantes terapéuticos, que vayamos a dar justamente estos talleres de educación emocional que abren la mentalidad de los chicos y también de los docentes. En la escuela tradicional, si te portás bien, sos bueno, y si te portás mal, sos malo. Esa dualidad queda claro en la actualidad que no funciona muy bien. Claramente no da continuidad emocional, entonces el chico se puede haber frustrado o bloqueado por el adulto o por el mismo contexto en el que se encuentra, donde la falta de confianza lo puede afectar y paralizar en muchos aspectos de su vida, en el presente y también en el futuro. Si te acordás, hablamos en el programa de creencias limitantes. Siento que estoy limitado para. ¿De dónde viene ese límite? ¿Es mío innato o me lo pusieron y me lo impusieron en algún momento de mi vida que no me di cuenta? Por ejemplo, este es el caso del que te estoy hablando. Si un niño, ejemplo, tarda un poco en leer y escribir, estaría muy bueno mostrarle que no pasa nada. ¿Tardás más tiempo que otros? No pasa nada. Todos tenemos tiempos diferentes y todos sí o sí terminan aprendiendo, siempre que se les dé el espacio. Para darles el espacio, también tenemos que darles la confianza. Y eso nos lleva tiempo. Y a veces tener que estar cumpliendo con un programa armado por el ministerio, tiene que estar cumplido porque se pierden todas estas cosas. Y muchas veces cuando ese chico, no importa que me odien las escuelas, yo prefiero ser sincera desde acá, cuando ese chico sea un adulto y se dé cuenta que no le sirvió de mucho conocer la capital de Francia, porque tiene que ir a la vida, y en la vida se encuentra muchas veces muy lejos de eso. Entonces, si las herramientas intelectuales que le dieron son muy fuertes, pero las herramientas emocionales casi no existieron, y no tiene herramientas para enfrentarse. Y ahí se encuentra con vacíos que conocemos las problemáticas sociales que existen hoy. Y no te estoy hablando del dinero ni que no nos alcanza para llegar a fin de mes. Te estoy hablando de algo que tenemos adentro nuestro, en casa, cuando nos levantamos a la mañana, arranca nuestro día y continúa lo que venimos viviendo del día anterior. Y en eso, ¿tenemos herramientas emocionales armadas en nuestra vida desde niños para poder enfrentarla esta vida? Porque esta vida está muy lejos de los pupitres y el guardapolvo blanco. Los estímulos positivos que le damos a los chicos despiertan la curiosidad, las ganas de saber y en consecuencia potencian sin duda el aprendizaje. La inclusión de dinámicas que favorezcan una conciencia emocional de los alumnos es una tendencia que se recupera con fuerza en las aulas, cada día más, y eso espero que así sea. Tan convencida estoy de lo que te digo, que todo esto tiene una estrecha vinculación con el proyecto que creo que muchas veces te comenté en otros programas. Hice hace 5 o 6 años, se llama E3 el proyecto, y es entrenamiento emocional en las escuelas. Por eso mi página de Facebook y mi
Instagram se llaman entrenamiento emocional. Soy una convencida de la necesidad del aprendizaje emocional en las escuelas, ya que vivimos en una era muy diferente a la que nos criamos. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque pensando en las escuelas donde estudié, y hasta en la facultad, donde creo que el aprendizaje emocional también es necesario, porque esas personas salen a la vida laboral, los niños salen a la vida que puede ser de una universidad o directamente a trabajar, pero en la facultad también es necesaria la educación emocional. Si pensábamos esto, planteado hace, no sé, 30 o 50 años en las escuelas, te diría que era impensado. Nadie hubiera sabido de qué se hablaba cuando se mencionaba educación emocional. Yo creo que ahora voy a las escuelas y me dicen, ay, qué lindo. En ese momento, hace 30, 40 años atrás, iba con esto y me decía, ¿qué está loca esta mujer? ¿De qué habla? ¿Educación emocional? No, acá damos de educación de Sarmiento. Sin embargo, hoy, estar lejos de eso es dejar a nuestros chicos sin herramientas para la vida, que por suerte se empezó a ver, a hacer público todo esto. Y no hablo mal de los docentes con esto, simplemente digo que la mayoría de los docentes están preparados para otra tarea. Son muy pocos los que en la actualidad saben incluir la inteligencia emocional en sus aulas. Y cuando hice este proyecto de entrenamiento emocional en las escuelas, lo presenté explicando algo de lo que se trataba. Y si algo lo dejaba en claro, sin ninguna duda de que se tratara, en este tipo de educación era necesario saber, y por eso yo lo remarcaba, que conociendo la capital de Francia, como te decía hace un rato, o la raíz cuadrada de 100, no se evita a ningún alumno ser un analfabeto emocional. Puede saber mucho de lo teórico, pero capaz que sus emociones están vacías. En la misma línea trabaja el mindfulness, que también te lo nombré en varios programas, una corriente con aplicaciones en diferentes ámbitos y basada en la búsqueda del bienestar físico y mental. En las aulas, esta tendencia persigue, entre otras cosas, reducir el estrés de los chicos y fomentar nada más ni nada menos que la felicidad. La felicidad son emociones positivas, con dinámicas más ligadas al aprendizaje basado en el entrenamiento emocional que en lo intelectual. Ciertamente resultan muy positivamente aplicaciones de meditación, mindfulness, autoconocimiento de los chicos, quienes, por ejemplo, necesitan de cierta calma y enfoque mental ante un examen. Y luego de calmar su mente un rato, 1 minuto, 2 minutos, ellos pueden enfocarse de una manera diferente. En la práctica, claro está que hasta a ellos mismos les cuesta entender de qué se trata. He participado de situaciones como esa y, no sé, yo les apagaba la luz a los chicos y los chicos medio como que se ríen cuando la maestra le dice, bueno, cierren los ojos que nos tenemos que concentrar antes de la prueba. Y se reían. Entonces yo le propuse a la maestra, ¿me permitís una herramienta más? Sí, dale, Sandra. Apagué la luz. No tenían nada para reírse porque estaba todo oscuro. Y eso, aunque te parezca mentira, no es tan simple, es enorme. Porque en ese acto de silencio, concentración y las luces apagadas en 30 chicos, se ríen un ratito, pero después no hay mucha opción para jugar. Eso es lo que hace que ellos enfoquen su capacidad para afrontar esa prueba o ese examen ciertamente de un modo diferente. No están de la manera acelerada que vinieron del recreo, se sentaron y empezaron, bueno, saquen una hoja, vamos a hacer el examen. Imagínate si todas estas técnicas de foco puesto en nuestras emociones nos las hubieran enseñado a nosotros desde chiquitos. Claramente, esta sociedad sería otra. Quería decirte que me encantó esta frase de Piaget. Piaget, un psicólogo, biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética, relativa a muchas generaciones de situaciones de aprendizaje en los chicos que
tiene una teoría de la cual vamos a hablar en un ratito, y me encantó la frase de Piaget que dice, por lo menos para que lo pensemos, en una educación diferente. La meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Hombres que sean creativos, inventores y descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece. Muy llena de contenido esta frase de Piaget. Te resumo, la meta principal de la educación es crear hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no de repetir lo que hicieron otras generaciones. Y la segunda meta de la educación es la forma de dar y crear mentes que sean críticas, que puedan verificar prueba y error y no aceptar todo lo que se les está ofreciendo. Si no, no piensan. Te lo doy armado, te digo esto es así y no existe la manera de pensar, tenés que estudiarlo de esta forma y saberlo de memoria. No tiene mucho sentido. Y más que nada cosas que a la larga la van a terminar olvidando. Muy diferente es la cuestión práctica, que le damos la posibilidad de que trabajen con todo su cuerpo y su intelecto, su creatividad, que se desarrolla ampliamente, y de esa manera ese niño tiene una adultez infinitamente diferente. Jean Piaget es uno de esos hombres escritos de letras, oro en la psicología. Su teoría sobre el aprendizaje cognitivo infantil hace que lo conozcamos hoy en día como el padre de la pedagogía moderna. Habla de la manera de aprender constructivista, un tipo de psicología desarrollada por Piaget, donde dice que el sujeto aprende a medida que construye ambas cosas, ya que construye con su cuerpo entero, con su pensamiento, donde claramente también están sus emociones. Así, aplica lo que fue recibiendo, indaga, opina, piensa, analiza si está bien o está mal. En esta forma de aprender, el protagonista del aprendizaje no es más el docente. ¿El docente ese que está delante? No. El protagonista de esto es el niño, el sujeto. Entonces, ese docente que se para delante de todos y da la orden, no es más el protagonista del aprendizaje. Pasa a ser el niño, y todos pasamos a hacer casi lo mismo, sabiendo que hay un docente que me va indicando algunas cosas para que aprenda, pero que yo voy encontrando la forma, mi forma. En este programa tan especial en cuanto al educativo y a toda esta revolución de formas diferentes de educar, nos va a hablar Nico. Nico se dedica muchísimo a los chicos, ahora nos lo va a contar. Y Nico, quería preguntarte, que cuentes un poquitito qué es lo que vos haces y que desde tu lugar me cuentes qué pensás primeramente de esta revolución en la modalidad educativa en cuanto a cómo influye positivamente en los chicos. Antes que nada te cuento un poco cuál es mi trabajo con los chicos y chicas, niños y niñas. Básicamente me acerco 2 o 3 veces por semana a un espacio alternativo que hay en Cardales, que se llama Guayacán, el octavo pétalo. Ahí trabajamos la huerta, trabajamos produciendo contenidos en multimedia en las computadoras, les enseño programación, les enseño a utilizar las herramientas que tenemos a mano ahí, que son un par de computadoras, un proyector, internet, para investigar y responder a las necesidades que ellos tienen y a sus intereses. Eso es de lo que me encargo hace unos años, y creo que la educación, cuando se enfoca en los intereses reales y las necesidades que surgen del niño o la niña, porque siempre es una necesidad que es válida, ¿no? Es una necesidad que surge y que hay que respetar. Si el niño tiene un interés, hay que darle las herramientas necesarias para que pueda satisfacer su necesidad de conocimiento o de experiencia. Entonces, bueno, eso es lo que hacemos
Creo que tiene resultados muy positivos porque se ven a simple vista, porque además los espacios alternativos tienen una particularidad que integran a las diferentes edades. Generalmente se dan espacios mixtos, en donde se comparten las experiencias los más grandes con los más chiquitos y los más chiquitos aprenden de los más grandes. Entonces eso, cuando aprendes a aprender y además tenés la posibilidad de compartir tu conocimiento con los de más pequeños o con los más grandes también, desde un lugar de pares, eso para mí es la pieza fundamental de esta revolución que nombras. Desde el lugar que ocupás trabajando tan cerca de los niños en diferentes espacios, ¿cómo crees que trabaja la inteligencia emocional en todo esto, en el vínculo con los chicos? Trabajar las emociones, tanto de los docentes como de los niños, es la pieza fundamental de estos espacios que proponen nuevas pedagogías. Todo grupo se configura emocionalmente y lo que es más importante para los niños es sentirse, a todos nos gusta que tengan confianza en nosotros, tengamos 3 o 50 años. Nos sentimos bien cuando el otro confía en nosotros, cuando nos mira con confianza. Cuando le dan su espacio, digamos. Cuando te dan tu espacio para manifestar tu opinión, para decir quién sos y para también ponerlo en práctica. Entonces lo emocional se trabaja desde ahí, desde darle el espacio al otro para que tenga las libertades que necesite tener, legitimando las necesidades que surjan del niño. Muchos chicos en estos espacios alternativos vienen de la escuela convencional y no les fue muy bien ahí. Con estructuras que no caminaron. Claro, algunos revoltosos quizás, chicos que son bien escurridizos, que se necesitan moverse, no encuentran el espacio sin ser condenados en la escuela convencional, porque bueno, la idea es que cumplas con la currícula, que estés sentado, y solo en el recreo puedes salir, si querés ir al baño tenés que pedir permiso y no vayas mucho porque está mal. Está mal. Todas esas cosas que a los más inquietos no aplica para los ellos. reprimen. Claro. Básicamente reprimen lo que surge de ellos. Lo que tratamos es darles el espacio para que sean quienes son, puedan manifestar sus intereses y se trabaja lo emocional desde ahí. Desde que, bueno, cuando uno puede mostrar quién es, el otro te conoce, te sentís en confianza y desde ahí los vínculos cambian. Y se puede manejar todo de otra forma. De otra manera, porque los vínculos cambian de raíz. Cuando yo te doy libertad para ser quien sos, ya nuestro vínculo es distinto. ¿Crees que la mentalidad del docente de hoy va cambiando para poder adaptarse? Ya que claramente los niños sí han cambiado, la sociedad ha cambiado y todas las herramientas nuevas de las que estamos hablando, por supuesto que son una inclusión dentro de un sistema que estaba totalmente estructurado. ¿Vos crees que la mentalidad del docente va cambiando? Esto depende mucho del docente y de la escuela. En las escuelas convencionales, yo trabajé mucho como tallerista en varias escuelas y creo que hay muchas semillas de profes que quieren darle más espacio. Muchos profes quizás fueron de esos que inquietos, con muchos intereses, sobre todo los profes más jóvenes, se da bastante esto, que le dan más espacio a los intereses de los niños. Eso se puede ver. También la realidad es que la infraestructura de las escuelas convencionales, tantos chicos en un aula con un solo profesor, hacen que esto sea un poco difícil y que hasta sea difícil de llevar a la práctica. Seguro. Sin que se vuelva todo un poco un caos. Porque realmente, si bien se da libertad, y esto suena como ideal y súper bello, en la práctica, si una persona tiene que preocuparse y ocuparse de las emociones de 40, 50 niños y niñas, se vuelve una tarea que quizás es difícil de tener buenos resultados en el corto plazo, ¿no? Llevar adelante, quizás. De llevar adelante. Y muchos optan por el camino tradicional, a esto voy. Y se permiten ciertas libertades en los recreos, como siguen aplicando, digamos, el de portate bien o te pongo un 1, pero al mismo tiempo se muestra una relación más sincera con los alumnos que quizás hace unos años, ¿no? Creo que esto va cambiando en muchas escuelas y en otras no, porque en otras sinceramente quieren ir por un camino ya conocido, bien ortodoxo. Y porque salir de la zona de confort es un problemita. Claro, hay escuelas que si el niño no combina con el estilo de la escuela,
Ya está. Lo sacan. Te corro. Claro. O sea que en algún punto funcionaría más, sería más cómodo, ¿no? Como docente, si te portás mal te pongo un 1 y basta. No me interesa entenderte. Claro, claro. Que es una tentación que a veces si venís de la escuela convencional, en esos espacios más libres, es como que tenés que reprimir también, ¿no? Porque si venís acostumbrado a eso, yo lo he visto en muchas maestras que vienen de estos espacios, a espacios más libres y se tienen que cuidar. ¿Cómo para que hago? no pase. Claro, porque estamos acostumbrados, lo vivimos nosotros en la escuela de chicos y también algunos trabajamos haciendo eso. Entonces es algo que hay que sanar desde los adultos, ¿no? No se trata solo de buscar enseñarle algo al niño, sino también de aprender todos juntos. O sea que hay que primero aprender como docente estos cambios Así para poder enseñarlos. poder transmitir y también poder seguir aprendiendo. Cuando ustedes están trabajando, ¿no? En la escuela y con diferentes actividades, ¿de qué manera trabajan con los chicos en cuanto a la teoría del aprendizaje de Piaget? ¿Cómo una teoría de tantos años, digamos que se sinergia con justamente esta modificación en la educación de todo, ¿no? Y del aprendizaje mismo? Piaget era alguien que la vio desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Era un trabajador de la inteligencia emocional hace años. Claro, un concepto que no sé si es de él particularmente, pero que lo usa, es el concepto de continuidad emocional, ¿no? Que es, digamos, ¿Qué para sería? ponerlo en pocas palabras, es que no exista esto de que si te moves sos malo, si te quedas quieto sos bueno, que no dependa de la conducta que tengas, el juicio que tengo emocional que tengo sobre vos, porque eso Podés ser bueno aunque te portes mal. puede ser bueno aunque seas inquieto, que no haya un juicio sobre, bueno, todos tenemos que hacer lo mismo, sino entender al otro, entender por qué es inquieto, preguntarle, tomarse el tiempo. Vamos todos los días durante un año, 1000 horas a la escuela, tenemos tiempo de sobra Para entendernos. para entendernos. Creo que a lo que iba Piaget es a esto, que si existe la continuidad emocional, el conocimiento entra. Llega. Si el niño está bien alimentado y si tiene el entorno lo favorece y le da esta continuidad emocional, ¿qué es esta libertad para ser yo? O sea, porque lo que te quita la continuidad emocional es el juicio negativo, es que el otro busque que reprimas que sos para poder convivir. Cuando vos tenés que reprimir lo que sos para poder convivir en un espacio, te sentís incómodo. Porque y dejas sale de lo ser peor vos. de vos Dejas de ser vos mismo. Y sale lo peor de vos, tal cual. Claro, y del equipo, del entorno. Es una bola de nieve que cuando brindás esta continuidad emocional a largo plazo y a mediano plazo, lográs grupos mucho más bellos. Es esa la Se diferencia. sienten respetados. Sin saberlo, se sienten respetados. Y cuando surge el conflicto, porque siempre surge, porque los niños son inquietos Obvio. y pasan cosas, se resuelve de una forma mucho más amorosa Podemos hablar. que desde la sanción, desde un montón de herramientas que lo que buscan es la comodidad del adulto, en mi opinión. También Piaget un poco iba con esto, respetar a la niñez como algo súper bello que hay que dejar ser, no hay que reprimir en esa época nada, porque las consecuencias sociales de eso son intensas. La sociedad sería otra si todo esto se hubiera aplicado hace muchísimos años. Claro, un gran porcentaje se vio reprimido en la escuela en alguna de sus facetas personales. Y eso creo que deja marcas. ¿Cómo es el avance que vos ves en los chicos que siguen en un aprendizaje tradicional de la escuela convencional y los otros, ¿sí? Los que se ven ahora atravesados por estas nuevas herramientas que claramente son mejores para los niños, pero ¿cuál es el avance que vos observás en las dos diferentes tipos de educación? Bien, las diferencias dependen mucho de la escuela, del grupo, pero bueno, para generalizar un poco, para dar algún ejemplo, creo que, por ejemplo, un niño de 9 años en la escuela convencional quizás sepa mucho mejor quedarse quieto y escribir bien sobre el renglón que un niño quizás de 9 años inquieto de un espacio libre. En estas sutilezas que busca la educación convencional, que son como hacer todo perfecto, Como corresponde. como corresponde, llegar a ese nivel de perfección cuando se brindan estas libertades
depende mucho de los intereses del niño o la niña. Niños que les das libertad, que quieren escribir y le encantan los cuentos, y escriben perfecto, y se fijan ellos mismos por motu propio en la falta de ortografía, en que la letra sea linda, en que esté bueno el cuento. Pero claro, al que no le interesa eso, no le interesa y se lo respeta, y se respetan sus tiempos. La diferencia está ahí, en que se respetan los tiempos y se respetan con confianza. Si alguien demora un poco en aprender a leer, escribir o saber las tablas, se le respeta con confianza en que lo va a aprender, y se le proponen nuevas formas para que pueda llegar a adquirir ese conocimiento, que si se quiere pensar puede ser básico, indispensable, como escribir, leer las tablas. Pero yo creo sinceramente que una persona que vos le das desde niño la libertad y la confianza desde el adulto, si tiene todas sus necesidades satisfechas, y sobre todo las necesidades emocionales, no va a tener ningún problema para adquirir ningún tipo de conocimiento, sobre todo cuando lo que proponemos es aprender a aprender. O sea que claramente la sociedad, con todos estos aprendizajes nuevos de los niños, se puede proyectar tan sana, tan limpia, respetando al otro, al que tengo al lado, respetando a mi vecino, respetando a mi compañero de trabajo, valorando a mi compañero de la facultad que me pudo enseñar determinada y cual cosa y yo tal otra. Valorar esa transmisión de conocimiento, claro, entre pares. Estos pibes tengamos 5 forman otra sociedad. Años. Yo creo que esa es la diferencia. En ese sentido, los tiempos son otros, porque respetar los tiempos del otro implica no apurarlos, no apurarse a uno mismo. Es un cambio de paradigma, porque a veces nos manejamos con la ansiedad. Uh-huh. Y la ansiedad también se propone de un sistema que vos ves los manuales de la educación convencional y son un choclazo de temas para un niño a veces de 8, y tienen que llegar años. Con el programa, y se tiene que cumplir a rajatabla y todo eso. Así es. En estos espacios que no está interiorizado, la dinámica es que se da ante el municipio, o según donde esté el espacio educativo, se da un examen. Sea un examen anual, como si dieses libre quinto grado. Perfecto. Grado. Entonces, durante el año se van transmitiendo conocimientos dentro de esta dinámica libre, en donde se proponen actividades, pero también que haya un feedback entre lo que lo quieren los niños y lo que necesita este estado presente que quiere que vos aprendas tal cosa, tal otra. La revolución francesa a los 11 años. ¿no? Claro. Tal cual. O sea que quizás a estos chicos, en vez de prepararlos como alumnos de una escuela, los preparan como alumnos de la vida. Así es, esa es la diferencia. Que cuando tengan que aprender algo lo puedan hacer con confianza, gusto, que se sientan bien, porque la vida está para disfrutarla y más a esa edad. Yo cuando veo en escuelas convencionales un chico de 12 años llorando porque tiene una mala nota, realmente es de terror. Es de terror. Yo me acerco a los niños y les digo que quédate tranquilo. No te importe. Y a veces te dicen, no me importa, pero lo que me importa es cómo se lo toma mi papá o mi mamá. Claro. Entonces también, nuestra tarea como docentes es a veces trabajar con los papás. Trabajar con los papás, porque lo emocional viene mucho del adulto. Del contexto, de la familia, de lo que pasa por fuera de la escuela. De las matrices de aprendizaje. Así es. Así que, hay diferencias en los tiempos, básicamente, ¿no? Un tipo de educación y otra. Los cambios son notorios. Con esto que estaba diciendo Nico, este profe que nos habló tan cordialmente recién, les enseñan a los pibes a respetar al otro, a entenderlo. Claramente está cerca de su compañero y no agrediéndolo. Yo pensaba mientras lo escuchaba mientras él hablaba, qué lejos está todo esto del bullying, ¿no? Porque si respeto al otro, respeto sus tiempos, si no puede hacerlo tan rápido, entiendo que lo haga más lento, lo respeto, le doy su lugar, seguramente hasta sin querer queriendo terminamos alejando a los chicos del bullying, de eso que me río del otro porque tiene algo que me causa gracia y lo gasto por eso. Todos estos aprendizajes diferentes arman niños diferentes, arman una sociedad diferente. Ojalá se vaya sumando cada día
este tipo de cosas para que nosotros podamos ir generando cambios profundos realmente. A los papás, a las mamás, a los docentes, a los adultos que estén a cargo de cualquier menor, te digo, desde acá, elegí, tenés para elegir. Aprender con tu niño que aprenda la fecha de la Revolución Francesa o que pueda aprender a manejarse en la vida. Porque la verdad es que es mucho más importante una cosa que la otra. Pero hay que ver, para vos es importante que tenga que aprender la Revolución Francesa o la capital de Roma, de Francia, de Italia, y no te lo discuto. Si esa es tu creencia, todo puede ser. Yo te invito a que pienses, ¿qué sería lo más importante para tu niño? Seguramente va a ser aprender a manejarse en la vida, donde no le van a preguntar la fecha de la Revolución Francesa.